es igual porque ellos tienen todos los recursos posibles que nosotros no tenemos. Solamente tenemos nuestra gana de luchar y esa sangre que corre por nuestras venas, que es parecida a nuestro gallo, ¿no? Que no vamos a dejar perder así nomás. Bueno, ahora con ustedes quiero presentarles a una de las eminencias en Argentina sobre lo que es la defensa gallística y la tradición cultural argentina. Autor de libros, ha sido 30 años fiscal en Argentina, abogado él, director legal de la Acción Mundial para Argentina, el señor Diego Llano. Don Diego, por favor, adelante. Aplausos para él. Catedrático universitario, gallero de, bueno, antes de Cristo, ¿no? Algo así. Diego, adelante. Bueno, muchas gracias. Agradezco muchísimo no solamente la presencia de todos ustedes, sino además el auspicio que nos da Víctor Negrete, que es una especie de mentor espiritual de todo este movimiento que alcanza una dimensión mundial. Es decir, nosotros en Argentina, donde tenemos una prohibición desde hace muchísimos años, valoramos notablemente la actitud no solamente de Negrete, sino de la Asociación Mundial y de todas las asociaciones que han acompañado este fenómeno, que es la lucha contra la prohibición en última instancia, que nosotros lo tenemos hace muchos años. Si hay una razón en virtud de la cual nosotros estamos perdiendo esta batalla hasta este momento, es que estamos desunidos. En la Argentina estamos desunidos. Todos los países del mundo sufren los mismos embates de los que ustedes llaman animalistas, nosotros en la Argentina llamamos protectores, que son personas que en última instancia no comprenden la riña, la condenan sin haberla visto, pertenecen a personalidades del tipo autocrático, autoritario, que en última instancia no les interesa comprender, les interesa solamente combatir, y se asocian para combatir, no para entender, no para defender lo que es un fenómeno cultural. En última instancia, si nosotros, en la misma Argentina, nosotros hemos sufrido lo que es el embate cultural de los protectores, para nosotros, que en realidad son destructores, como lo vemos, cuando la policía, la gendarmería, lo acabamos de ver en Massachusetts, en Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? Destruyen los animales, los matan a los animales, es decir, para proteger, matan. En última instancia, es una cultura que nosotros no entendemos. En la República Argentina, por primera vez se prohíbe la riña de gallos en 1891. Fue el gobierno de Carlos Pellegrini, que fue un gran gobernante, pecó justamente en la riña de gallos. ¿Y por qué pecó? Porque para nosotros en aquellos años la cultura modelo era la del imperio en aquel entonces, que no era Estados Unidos, era Gran Bretaña. Y entonces, como en 1836 en Gran Bretaña se había prohibido, y para nosotros era un poco la vanguardia cultural del mundo, se prohíbe en la Argentina. Pero en la Argentina en esos años, y desde la colonia, había habido riña de gallos siempre, a través de toda la historia, como herencia de España, y guardamos reglamentos españoles de antes de que nosotros nos independizáramos, en 1807 y años antes, nosotros teníamos la cultura española, teníamos el gallo español en sus diversas variedades. Nosotros peleamos hasta fines del siglo XIX gallos españoles, cuando entran los gallos orientales. Pero a aquella primera prohibición de 1891 le siguen otras. Mientras sucedían estas prohibiciones, en última instancia es como si la Argentina no reaccionara, se dejaba prohibir, no luchaba. En aquel entonces los protectores no existían, los animalistas no existían, eran por copia de aquellos que habían prohibido, que nosotros copiamos la legislación, como si fuera una legislación de vanguardia. A pesar de eso, en la República Argentina se siguió peleando gallos, es decir, aquella prohibición de Carlos Pellegrini, que era solamente para la capital y territorios nacionales, y todavía no eran provincias, nadie la respetó. Los gallos seguían peleando, seguían habiendo galleros, el fenómeno cultural de los gallos era mucho más intenso en las provincias, mucho más intensos en las zonas descentralizadas, no en las grandes ciudades, que es una de las tragedias nuestras, porque la cultura hoy, a través de las grandes ciudades,
en última instancia se despliega hacia las orillas, se despliega hacia las zonas alejadas, pero la cultura, sobre todo la cultura globalizada, va marcando un poco el aniquilamiento de aquellas costumbres ancestrales, de las cuales nosotros representamos. Si nosotros vemos cómo llega el gallo a la Argentina a través de los españoles, cómo se desarrolla, cómo después viene la influencia de otras naciones, como son las orientales de la mano de los ingleses, nosotros vemos que vamos acompañando un poco el cambio en distintas zonas del mundo. Es decir, ese avance tiene distinta intensidad en los distintos lugares y países de América. No es así en México, en Centroamérica, en la zona de Ecuador, Perú. Ellos siguen atenidos a aquella vieja herencia española. Nosotros la cambiamos por los gallos orientales que vienen de la mano de los ingleses, que acababan de dominar la India y vía exportación de la India nos llegan los gallos a nosotros. Después, en la década del 60, va a venir para nosotros una influencia muy renovadora, que es la influencia de los brasileños, ¿no es cierto? Es decir, los gallos brasileños van a cambiar un poco la forma de pelea. Pero fíjense ustedes que yo les describo todos estos años y había siempre prohibición. Y siempre la prohibición chocaba contra el gallero. El gallero es una persona que no se deja llevar por la prohibición. En última instancia, donde hay dos personas con gallos, hay riña de gallos. ¿Por qué? Porque es algo que uno lleva en la sangre. Ahora, para llevarlo en la sangre necesitamos tener defensa, tener argumentos, y esos argumentos existen. Nosotros tenemos sólidos argumentos para defender. En la República Argentina, fíjense ustedes, que hay dos provincias, casi tres, lo voy a explicar, donde las riñas están permitidas. ¿Por qué? Nosotros pertenecemos a un sistema federal. Y hay dos provincias que en el sistema federal, las provincias delegan sus atribuciones en un poder central, ¿no es cierto? Pero hay dos provincias que dicen, señores, nosotros no hemos delegado la facultad de la nación para determinar el tema de los juegos o de las riñas de gallos. Eso es atribución provincial. Y en la década del 60, y años después, en la década del 80, dos provincias que son Santiago del Estero y Tucumán, donde hoy las riñas son libres, a pesar de que son combatidas, como en toda América Latina, en todo el mundo, en última instancia, salvo en algunos países del Asia. Es decir, y estas dos provincias se liberan. En otro tiempo, que fue la década del 80, la provincia de Misiones, que da sobre el Brasil, encontró también, a través de un decreto dictado por el gobernador de aquel entonces, la legalización. En última instancia son tres provincias que legalizan. En estas provincias son un poco el centro nuestro, porque los grandes torneos se hacen en esas provincias. Pero a pesar de ello, en muchas otras provincias se pelea, y aunque a veces hay detenciones, estas peleas se siguen realizando con normalidad. Es decir, nosotros en la provincia de Entre Ríos muchas veces tenemos prohibición. ¿Cómo se elimina la prohibición? Teniendo buena relación con la policía o con la fuerza de seguridad. No peleamos, no combatimos contra la fuerza de seguridad. Ellos son un instrumento de una ley que nosotros estimamos injusta. Entonces, a través de las buenas relaciones, como el gallero es un ser disciplinado, es un ser que por esencia respeta las normas, es un ser que se cuida mucho, que no desafía la autoridad, en última instancia nosotros podemos pelear casi, no digo libremente, pero teniendo la precaución de conseguir los permisos respectivos. Nosotros en Entre Ríos hemos tenido, que es mi provincia, hemos tenido algunos problemas. En algunos lugares se permite, como son sobre la costa del río Uruguay, a lo que pertenecemos, y en otras provincias no se permite. ¿Por qué? Porque, y eso es un tema que todos debemos cuidar, el tema de la droga. Cuando ha habido problemas con la droga, cuando ha habido jugadores de más llevados por la plata fácil, es entonces cuando aparece la policía y es entonces cuando dice, señores, acá hay algo que no corresponde, se está lavando dinero que es dinero sucio. Esos son los problemas que nos ha causado en la costa del Paraná, donde había un reñidero muy grande, enorme, en Paraná, que ocupaba casi 4 manzanas y se prohibió por esa razón.
¿Quién lo prohíbe? Un decreto del jefe de policía, que había sido jefe de policía en Concepción del Uruguay, la ciudad a la que yo pertenezco, y que en última instancia nunca me hizo un problema, nunca nos hizo un problema en la costa del Uruguay. Tuvo que venir la droga a la costa del Paraná para que el mismo jefe prohibiera la riña. Le dijera, señores, yo no autorizo la riña. Es decir, a través de este ejemplo demuestro cómo nosotros peleamos en la Argentina, a través del consenso de las autoridades, ¿no es cierto? Que nadie va a afirmar nada, nadie va a admitir después, sí, yo le dije que peleen. Todo se hace, diríamos, clandestinamente, ¿no es cierto? Ahora, con una base que es sólida, no molestamos a nadie, no agredimos a nadie, evitamos cualquier tipo de disturbio, no tenemos ejemplos en el rendidero al cual yo asiduamente concurro, hace 27 años, no hemos tenido una discusión, salvo las discusiones propias de las que suceden en las vallas, ¿no es cierto? Que suceden a veces con la disconformidad de todos nosotros que tenemos con los jueces, cuando estamos perdiendo. Pero en última instancia, estas disconformidades se solucionan a partir de un principio. El juez siempre tiene razón, ¿no es cierto? Y es entonces que esas pautas evitan cualquier disturbio. Al no haber disturbio, a nadie molesta. Las hacemos en lugares alejados de las ciudades, porque las ciudades nos condenan, porque no entienden, porque no ven. En última instancia, en mi experiencia personal, ha sido distinto, porque yo nunca he ocultado, ahí aparece un libro mío, ¿no es cierto?, donde yo estoy poniendo la cara. Espero que alguien me haga un juicio por apología del delito, ¿no es cierto? Yo estoy seguro de que ese juicio lo voy a ganar. Lo estoy esperando el juicio. ¿Por qué? Porque esto no es delito. Ahí se explica por qué. La ley puede decir cualquier cosa, pero esto es un hecho natural, es un hecho cultural, es un hecho que nosotros defendemos con pasión, es un hecho donde le estamos dando el gallo, esa función natural para la cual nace. Si ustedes leen a Aristóteles acerca de la esencia, vamos a Santo Tomás, antes vamos a San Agustín, vemos que ellos cuidan la esencia de las cosas. ¿Y cuál es la esencia de las cosas? ¿Cuál es la esencia del gallo? La pelea. ¿Cuál es la esencia? El león tendrá su esencia, nosotros tendremos nuestra esencia. Es decir, cada cosa nace para algo. ¿Para qué nace el gallo? Para pelear. ¿Cómo se protege al gallo? No se le protege matándolo, como hacen la policía, como hacen los animalistas. Se protege con la vida. Acaban de matar en Massachusetts 300 gallos, la Guardia Norteamericana. Así los protegen. Los protegen peleando. Se debe proteger viviendo, se debe proteger con ellos cumpliendo el fin para el cual están en la tierra. Ya sea la naturaleza, ya sea Dios quien los puso en la tierra. Ellos nacen para eso. Es decir, si han vivido desde la historia humana prácticamente 5.000, 6.000 años y se ha seguido en todos los países del mundo hasta llegar a la Argentina, por ejemplo, con ese tipo de vida, ese tipo de lucha, a través de los distintos fenómenos culturales que nos llevan a la diversa púa, a los diversos tiempos de riña, en última instancia es por algo. Es decir, nosotros cuidamos el orden natural. Ese orden natural es el orden de las riñas. Si no hay riñas, se pierde el gallo. ¿Cómo van a proteger? Van a proteger matando. Es decir, la pérdida del gallo es la pérdida de una especie zoológica. El animalista, ¿qué es lo que pretende? La destrucción de una especie zoológica. Y se dicen protectores. Es horrendo. Es la misma contradicción. Es decir, esto es una base de tipo filosófico que nosotros tenemos que es esencial. Es por ello que muchas veces, cuando la policía detiene rendilleros, ustedes saben por qué los detienen. No por la ley de protección a los animales que nosotros tenemos desde el año 54, durante el gobierno del general Perón. No la tenemos por eso. Detienen a los galleros por la ley de juego, porque no hemos avisado antes oficialmente a la policía que vamos a pelear gallos y estamos jugando dinero sin la autorización. Es decir, que el Estado puede jugar plata. El Estado puede hacer lo que quiere con el químico, con las loterías, pero nosotros no podemos jugar una poca plata, ¿no es cierto?, a las patas de nuestros gansos. Es la máxima contradicción.
Es decir, en última instancia, ellos no se atreven a utilizar la ley de protección a los animales, porque saben muy bien que no protegen a nadie. Entonces la policía detiene con la ley de juego. Eso es así en toda la República Argentina. Fíjense ustedes que eso de alguna manera nos da una razón, y nos da una razón para seguir luchando, para seguir esta lucha que es incansable, porque siempre vamos a tener aquellos adversarios que dicen, que hablan de la protección de los animales. Protección que no se da en ningún caso. Basta ver, por ejemplo, cómo se desarrollan las sociedades animalistas en la Argentina, o las sociedades protectoras, como nosotros llamamos. Es decir, a través de la cuida de muy pocos animales, generalmente los perros. Los demás pueden morirse. Los caballos pueden morir laciados detrás de los carros, ¿no es cierto? O mal alimentados. Pero el problema son los gallos. Es por ello que esta convocatoria de la Asociación Mundial es una maravilla, porque eso nos despierta el espíritu de lucha. Así como los animalistas tienen ese espíritu de lucha y siguen detrás de los, es decir, detrás de todos aquellos a quienes ellos que creen que son crueles, criminales o primitivos, en última instancia nosotros debemos defender nuestra pasión, debemos organizarnos para defender nuestra pasión. Y para organizarnos en la Argentina tenemos el problema que muchos de ustedes tienen, que son las contradicciones internas, son las luchas internas, son las enemistades internas, incluso dentro de las mismas ciudades, como vemos por ejemplo en la ciudad de Termas, en Santiago del Estero, donde está permitido, que hay distintos grupos que no están a favor de esta lucha que debe ser unida. No puede ser una lucha dispersa, debe ser una lucha común, unida de todos los gallegos. Y si a los gallegos, en el caso de la Argentina, nos unimos a aquellos que tienen más historia, que tienen más gallos, que tienen una disciplina, que tienen otro tipo de pasión y otro tipo de riña, entonces seguramente esta lucha va a ser permanente, porque siempre vamos a tener que luchar, pero ya con la ley en la mano, es decir, con la ley que elimine esa ley que prohíbe, que es una ley injusta. Esta es la lucha de la Argentina, este es el agradecimiento en nombre de los galleros argentinos, que somos muchos, ¿no es cierto?, todos desorganizados. Hemos comenzado gracias a la Asociación Mundial, presidida por el señor Negrete, y es por ello que yo agradezco a todos los presentes, agradezco a la Asociación Mundial, porque esto es un aliciente para seguir peleando por aquello por lo cual nosotros estamos vivos. Muchas gracias.